¿Alguna vez te has sentido solo en medio de la humillación? ¿Alguna vez fuiste dejado de lado, rechazado o humillado por algo que no merecías? ¿Cómo reaccionaste? Tal vez te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Y si te dijera que la humillación que estás viviendo puede ser la clave para un nuevo nivel de crecimiento y bendición en tu vida? Tal vez te estés preguntando cómo es esto posible, pero quédate atento, porque lo que voy a mostrarte hoy es un secreto poderoso que muy pocos conocen. La humillación, algo tan doloroso y muchas veces devastador, puede ser un instrumento divino de transformación y renovación. Y si te dijera que muchas veces cuando somos humillados, es en ese momento cuando Dios más se acerca a nosotros. Tal vez no lo entiendas ahora, pero al final de este video, la revelación que recibirás podrá cambiar tu vida para siempre. Muchas personas no logran ver el poder de Dios actuando cuando están siendo humilladas, pero yo voy a mostrarte cómo Él trabaja de manera profunda y misteriosa en ese proceso. La humillación es algo que todos enfrentamos en algún momento. Puede llegar de diversas formas, a través de palabras, acciones, juicios, pero hay algo mucho más grande en juego que el simple sufrimiento que sientes. Hay una transformación que ocurre en tu espíritu cuando eres humillado, y si entiendes esto, podrás caminar con más fuerza y sabiduría. Dios tiene un propósito en todo esto. El dolor de la humillación puede ser una señal de que Dios está trabajando en tu vida, acercándote más a Él. Hoy, a lo largo de este video, descubriremos cómo Dios actúa cuando nos humillan y cómo Él transforma ese dolor en algo más grande. Te invito a quedarte hasta el final, porque al final de este video entenderás el poder oculto detrás de la humillación. Verás cómo, a lo largo de las Escrituras, Dios usó situaciones de humillación para edificar a sus hijos y manifestar su gloria. Ahora, antes de comenzar, necesito que comentes paz en Cristo para que este video llegue a más corazones necesitados. Al comentar, estarás declarando tu confianza en Dios y tu compromiso con el crecimiento espiritual. Y no olvides darle ese like. Al hacerlo, ayudarás a que YouTube difunda este mensaje de esperanza y así muchos otros que necesitan escuchar lo que Dios tiene para decir también serán alcanzados. Sé que este video puede ser un parteaguas en tu vida, por eso quiero que desde ya te prepares para lo que viene. La penúltima lección de hoy tiene el poder de liberar una bendición que aún no has imaginado, así que no te vayas hasta el final. Comencemos nuestra jornada ahora. 1. Dios humilla para exaltar. Cuando miramos la Biblia, vemos que la humillación nunca es algo que Dios permite sin un propósito. Por el contrario, muchas veces Él permite que pasemos por momentos de humillación para prepararnos para algo más grande. Recuerda a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y posteriormente encarcelado injustamente. La humillación parecía ser lo último que él quería, pero fue precisamente esa la que lo preparó para gobernar Egipto. Dios usó la humillación para moldearlo, enseñarle a confiar en Él y fortalecer su fe. En momentos de humillación, podemos sentirnos derrotados, como si el mundo estuviera en nuestra contra, pero en realidad Dios nos está preparando para algo mucho más grande. Nos enseña que el verdadero poder no viene del estatus o el reconocimiento humano, sino de nuestra sumisión a su voluntad. Al ser humillado, eres quebrantado, y cuando eres quebrantado, Dios puede trabajar en tu vida de manera profunda y transformadora. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 2:8, y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propio Jesús pasó por la humillación para cumplir el plan divino de salvación. Su humillación, su cruz,
Fue la mayor demostración del amor de Dios por nosotros y también la clave para su exaltación. Cuando Jesús se humilló, Él abrió el camino para que todos nosotros experimentáramos la victoria. Entonces, la humillación no es el fin, sino el medio para la victoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pases por situaciones humillantes? La respuesta está en su sabiduría infinita. Él sabe que, a través de la humillación, podemos crecer en nuestra dependencia de Él, aprender a ser humildes y a confiar en su plan para nuestras vidas. No importa cuán pequeño, olvidado o desvalorizado te sientas, Dios está trabajando en ti. Él usa incluso la humillación para llevarte al siguiente nivel, para exaltarte en el tiempo adecuado. Dios no olvida a sus hijos. Si estás pasando por humillación, sabes que Él no te ha abandonado. Él está contigo y su promesa es que Él exaltará a los humildes. En 1 Pedro 5:6, la palabra de Dios dice: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Confía en esto, porque la exaltación de Dios vendrá y será más grande de lo que jamás imaginaste. Este proceso de humillación no es fácil, pero es necesario. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando nos humillamos ante Él, Él nos exalta a su tiempo, de una manera que sobrepasa todas nuestras expectativas. Y cuando Él nos exalta, nuestra victoria será testimonio de su gloria y poder. Mantente atento a lo que sigue. Dios tiene algo maravilloso para enseñarte sobre cómo Él actúa en medio de la humillación, y no querrás perdértelo. 2. Dios usa la humillación para moldearte. Dios no actúa de manera aleatoria o sin propósito en nuestras vidas. Cada situación, por dolorosa que sea, tiene una razón y una lección detrás. Cuando somos humillados, parece que todo lo que somos es cuestionado. Sentimos que nuestras fuerzas, nuestros sueños e incluso nuestra identidad se deshacen, pero es justamente en este momento cuando Dios comienza a moldearnos para algo mucho más grande. Recuerda el barro en las manos del alfarero. Para que el barro tome forma y se convierta en algo bello y útil, necesita ser moldeado, presionado y a veces incluso aplastado. Dios hace lo mismo con nosotros. En Jeremías 18:4, Él nos enseña que somos como el barro en las manos del alfarero, y Él tiene un plan perfecto para transformarnos. Las humillaciones que enfrentas son las manos de Dios moldeando tu vida para reflejar su imagen. La presión, el dolor y la sensación de ser quebrado forman parte de este proceso de transformación. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Lo que nos está diciendo aquí es que, aunque seamos frágiles como vasos de barro, Dios usa nuestra fragilidad para manifestar su poder. Cuando somos humillados y nos sentimos quebrados, es cuando Dios puede trabajar en nosotros de la manera más profunda, preparándonos para la gran obra que Él tiene para nuestras vidas. Muchas veces queremos saltarnos el proceso, queremos evitar la humillación, el dolor y la vergüenza. Sin embargo, cuando tratamos de hacer esto, estamos tratando de escapar del moldeado divino que nos prepara para la victoria. Puede que sientas que no eres capaz de soportar, pero Dios promete que no nos dará más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. La humillación no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Es importante entender que el proceso de ser moldeado por Dios no es algo que sucede de inmediato. Puede ser un proceso largo, doloroso e incluso cansado. Pero si abandonas el vídeo ahora, estarás perdiendo la oportunidad de entender el poder que Dios tiene para transformar tu vida.
Al rendirte ahora, estarás negándote la oportunidad de ver su obra suceder en tu vida. Si no sigues, ¿cómo podrás ver tu victoria? ¿Cómo podrás experimentar lo que Dios tiene reservado para los humildes de corazón? ¿Cómo podrás ser testigo de su poder en tu debilidad? Dios te está moldeando ahora, incluso si no lo percibes. Cada momento de humillación es una oportunidad de crecimiento y no debes desperdiciarla. Si abandonas este vídeo, estarás perdiendo la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer cuando te permites ser moldeado. Por eso, no dejes que este momento pase. Mantente firme y al final verás la belleza que Dios está creando en tu vida. 3. Jesús, el ejemplo de humillación y exaltación. Cuando hablamos de humillación, el mayor ejemplo que podemos seguir es el de Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, eligió descender de los cielos y vivir entre nosotros de manera humilde. No se trataba solo de una elección de humildad, sino de un sacrificio divino para cumplir la voluntad del Padre y así salvar a la humanidad. En Filipenses 2, 6, 8, encontramos uno de los relatos más poderosos sobre la humillación de Cristo. Él, existiendo en forma de Dios, no consideró como usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que, a pesar de ser Dios, Jesús se humilló al punto de tomar la forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros y muriendo en la cruz por nuestra salvación. El ejemplo de Jesús es claro. Él se humilló para cumplir la misión dada por Dios y a través de esa humillación fue exaltado. En Filipenses 2, 9, 11 vemos el resultado de esa humillación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que al humillarnos delante de Dios, Él también nos exaltará. La humillación no es el fin, sino el comienzo de algo grandioso. Jesús nos muestra que el sufrimiento, el dolor y la humillación son parte del camino hacia la gloria y la victoria. A veces, necesitamos pasar por momentos difíciles y humillantes para alcanzar la exaltación que Dios ha preparado para nosotros. La palabra de Dios nos enseña que, si queremos ser exaltados, primero debemos humillarnos. En Mateo 23:12, Jesús dijo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esto nos revela que la verdadera grandeza en el reino de Dios no viene por la búsqueda de poder, riqueza o estatus, sino por la humildad. A través de la humildad nos volvemos más semejantes a Cristo, y es en ese momento cuando Dios puede realizar su plan perfecto en nuestras vidas. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo? ¿Estás listo para pasar por la humillación, sabiendo que ella es solo el comienzo de una gran exaltación de Dios sobre tu vida? Si te rindes ahora, no entenderás el propósito detrás de todo esto. Te perderás en el dolor y no podrás ver la victoria que Dios tiene para ti. Por eso, no abandones este video. No pierdas la oportunidad de ver cómo tu humillación puede ser la clave para la exaltación divina. La humillación de Jesús nos enseña que muchas veces el camino hacia la victoria no es el que imaginamos. Dios usa nuestros momentos de debilidad para manifestar su fuerza. Él usa nuestras situaciones de humillación para demostrar su grandeza. Este es un principio que, si se comprende, puede transformar profundamente nuestra vida espiritual y acercarnos
aún más al corazón de Dios. Cuando te ves humillado, cuando sientes que has sido injusticiado o rechazado, recuerda que esos son los momentos en los que más te acercas a Cristo. Él también pasó por momentos de extrema humillación, pero no se rebeló, no se entregó a la desesperación. Al contrario, Él confió plenamente en el Padre, y eso es algo que tú también necesitas hacer, confiar en Dios en medio de la humillación. Recuerda lo que Él dijo en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La humillación es como el grano de trigo que, al caer en la tierra, muere, pero después de un tiempo, se transforma en algo que da frutos abundantes. La verdadera victoria en Cristo no está en las glorias mundanas, sino en el reconocimiento de que Él es nuestra fuerza, nuestro sustento, nuestra esperanza y nuestra exaltación. Los hombres pueden despreciarnos, pero Dios nos ve con amor, y Él tiene el poder de exaltarnos cuando nos sometemos a Él con humildad. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:10, comparte una experiencia profunda. Por eso, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una gran revelación. La debilidad y la humillación no nos descalifican delante de Dios. Al contrario, nos hacen más fuertes, más capacitados para vivir el poder de Cristo en nuestra vida. Cuando somos humillados, no debemos buscar venganza ni tratar de afirmarnos con nuestras propias fuerzas. En Romanos 12:19, Pablo nos instruye: no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Esto es un recordatorio de que Dios cuida de nuestras causas y que Él, el justo juez, recompensará a cada uno según sus obras. Cuando te humillas delante de Dios y dejas que Él cuide de la situación, estás permitiendo que su justicia se manifieste en tu vida. Y es precisamente esta confianza en Dios la que nos lleva al siguiente paso. Cuando entiendes que Dios está en control y que por más humillante que sea el momento, Él está actuando a tu favor, puedes descansar en la promesa de que, en el momento adecuado, Él te exaltará. La humillación no dura para siempre y Dios tiene la capacidad de restaurar todo lo que se ha perdido. Eso fue algo que Pablo también experimentó. En 2 Corintios 4:8-9 dice: en todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este es el poder que viene cuando nos humillamos delante de Dios. Incluso en los momentos de mayor humillación, Él nos sostiene y nos levanta. Si estás pasando por humillación hoy, si alguien te ha despreciado, te ha rebajado o te ha hecho sentir insignificante, recuerda que esos momentos de dolor no son en vano. Son los momentos en los que más te acercas al propósito de Dios para tu vida. Son los momentos en los que más te identificas con Cristo y con su sufrimiento. Y es a través de esa identificación con Cristo que podrás vivir la verdadera exaltación que Dios ha preparado para ti. Mirando la historia de José, vemos cómo Dios usó la humillación para prepararlo para un gran propósito. José fue vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a la prisión. Pero incluso en su humillación, Dios estaba con él y él tenía un plan mucho mayor para la vida de José. Cuando finalmente llegó el momento de su exaltación, José fue elevado a un lugar de gran autoridad en Egipto, convirtiéndose en gobernador. Tuvo una visión divina de cómo salvar a su familia y a una gran parte de la población durante la hambruna.
Este es un ejemplo claro de que cuando confiamos en Dios, Él usa hasta los momentos más difíciles para prepararnos para algo grandioso. La verdadera exaltación no viene de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios. En Isaías 60:22, Dios hace una promesa: yo, el Señor, en su tiempo lo apresuraré. La exaltación divina viene en el tiempo justo de Dios. Cuando te sometes a su voluntad, reconoces su soberanía y te humillas ante Él, Él te exaltará en el momento adecuado, con un poder que nunca imaginaste. No abandones este video ahora. Si te rindes, solo estarás retrasando la revelación de algo poderoso que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez no entiendas completamente los propósitos de Dios para tu humillación ahora, pero en el futuro verás que todo tiene un propósito eterno. La humillación es la clave para la exaltación y necesitas dejar que Dios te enseñe este proceso. No permitas que el desánimo se apodere de tu corazón. Cree, Dios tiene algo grande reservado para ti. Si estás pasando por un momento de humillación, detente por un momento y reflexiona sobre la promesa de Dios para tu vida. Él te está moldeando. Él está trabajando en tu carácter. Él te está preparando para la grandeza. Y la exaltación que viene de Dios no tiene comparación con nada que este mundo pueda ofrecer. Por eso no te rindas. No abandones este video ahora, porque estás en el camino de descubrir una revelación profunda sobre la forma en que Dios actúa en tu vida y cómo Él usará este momento de humillación para exaltarte de manera sobrenatural. 4. La humillación como instrumento de transformación. Cuando somos humillados, a menudo nos sentimos impotentes, desamparados e incluso como si fuéramos derrotados. La humillación parece ser una circunstancia negativa, un momento de debilidad y dolor. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, usa estos momentos de humillación como un instrumento de transformación en nuestras vidas. Él nos lleva a lugares de vulnerabilidad para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En el corazón de toda humillación existe una oportunidad para aprender y crecer espiritualmente. Cuando pasamos por estos momentos difíciles, nos vemos forzados a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestros miedos, inseguridades y debilidades. La humillación nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a un lugar donde, a menudo, solo podemos depender de Dios. En ese lugar de dependencia, se nos enseña a confiar en su fuerza, sabiduría y soberanía. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron por humillaciones profundas y a través de esas experiencias fueron transformadas y preparadas para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Uno de los mayores ejemplos es el de Job. Él era un hombre justo, temeroso de Dios, pero perdió todo lo que tenía: su salud, su familia, sus posesiones. En medio de esta humillación extrema, Job no abandonó su fe en Dios. Él cuestionó, lamentó e incluso se sintió solo, pero al final Dios lo restauró y lo bendijo aún más que antes. El proceso de transformación por el que Job pasó nos enseña que la humillación, aunque dolorosa, tiene un propósito divino. Nos enseña paciencia, perseverancia, confianza en Dios y comprensión de que Él es soberano sobre todas las cosas. No importa cuán difícil sea la situación, Dios está con nosotros en cada momento, trabajando para moldearnos a su imagen. Otro ejemplo claro de transformación a través de la humillación es la historia de David. Antes de ser el rey ungido de Israel, David fue humillado y despreciado. Sus propios hermanos no lo consideraron digno de ser llamado cuando el profeta Samuel fue a su casa para ungir al nuevo rey. Él era solo un joven pastor, aislado en el campo, mientras sus hermanos estaban con Samuel. Pero Dios vio el corazón de David y lo eligió.
Incluso después de ser ungido, David pasó por muchos momentos de humillación y rechazo, principalmente por parte del rey Saúl, que quería matarlo. Pero durante estas experiencias, David aprendió a confiar en Dios de una manera profunda y verdadera. La humillación de David no fue en vano. Cada persecución, cada huida, cada desafío lo moldeó para convertirse en el rey según el corazón de Dios. Él aprendió a ser dependiente de Dios, a buscar su dirección y a confiar en su justicia. Cuando David se convirtió en rey, fue un líder humilde y fiel, porque había sido transformado por Dios a través de sus momentos de humillación. En nuestras vidas, Dios puede usar la humillación de maneras que no entendemos de inmediato. Cuando nos sentimos rechazados, despreciados o incomprendidos, Dios puede estar trabajando para enseñarnos algo valioso. Él puede estar moldeando nuestro carácter, desarrollando nuestra paciencia y humildad, y preparándonos para las bendiciones que vendrán. A veces, es necesario que pasemos por esas experiencias para ser más semejantes a Cristo, que también pasó por la humillación y el sufrimiento, pero salió victorioso. En 1 Pedro 5:6, la Biblia nos enseña: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, a su tiempo, Él os exalte. Dios nos llama a humillarnos ante Él, no porque Él quiera que suframos, sino porque Él quiere exaltarnos en el momento adecuado. La humillación, por lo tanto, es un proceso necesario para que podamos ser exaltados por Él. Cuando nos entregamos a Dios durante esos momentos, Él trabaja en nosotros, moldeándonos para ser personas más maduras, más fuertes y más confiadas en su providencia. En la humillación, Dios también revela el verdadero estado de nuestro corazón. Muchas veces somos orgullosos, autosuficientes y dependemos de nuestras propias fuerzas y habilidades. Cuando pasamos por momentos difíciles, nos vemos forzados a reconocer que sin Dios nada somos. La humillación nos quebranta y nos permite ver la realidad de nuestra dependencia de Dios. Ese es el momento en que podemos dejar nuestro orgullo y rendirnos completamente a su señorío. La transformación que viene a través de la humillación también es una oportunidad para crecer en santidad. La Biblia nos enseña en Romanos 5:3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La humillación es parte de un proceso divino que genera paciencia, experiencia y esperanza en nuestras vidas. Cada tribulación, cada momento de sufrimiento, nos prepara para algo más grande, algo más profundo en nuestra relación con Dios. Si estás pasando por humillación, entiende que no es un castigo, sino una oportunidad. Dios no solo permite que pases por eso, Él está trabajando activamente en tu vida. Él está removiendo lo innecesario, refinando tu carácter y preparándote para algo más grande. La humillación es el terreno donde ocurre la transformación, y si lo permites, puede ser el medio por el cual Dios te exaltará y te usará de manera poderosa. Por lo tanto, en lugar de huir de la humillación, busca entender lo que Dios quiere enseñarte. Pregúntate, ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? A veces, las respuestas pueden no ser inmediatas, pero al buscar a Dios durante estos momentos, comienzas a ver las lecciones que Él está tratando de enseñarte. Él quiere que confíes en Él, que te humilles ante su poderosa mano, para que Él, en su tiempo, te exalte y te use para su reino. Dios te está transformando y a través de la humillación, Él está preparando un futuro glorioso para tu vida. Incluso si aún no lo ves, recuerda que Él es fiel y cumplirá sus promesas. 5. La humillación y el propósito divino. La humillación
Por más difícil y dolorosa que sea, tiene un propósito divino en nuestras vidas. No es un accidente, no es un simple error ni castigo. Dios usa estas experiencias para llevarnos a un nivel más profundo de entendimiento sobre nosotros mismos y sobre su plan para nuestras vidas. La Biblia nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito y que Dios usa todo para el bien de aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos momentos de humillación que parecen ser el fin de todo. Podemos preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Sin embargo, Dios tiene una respuesta para estas preguntas, aunque muchas veces no la veamos de inmediato. Dios usa las humillaciones para revelar su plan más grande. Él no nos humilla para destruirnos, sino para transformarnos, para prepararnos, para algo más grandioso. En el caso de José, uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia, vemos cómo Dios usó la humillación como parte de su propósito divino. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado, encarcelado y olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Sin embargo, a través de todas estas humillaciones, Dios estaba preparando a José para un propósito divino. Se convirtió en el gobernador de Egipto, una posición que le permitió salvar a su familia y a muchos otros de una gran hambruna. Lo que parecía ser un ciclo de humillaciones y fracasos fue, en realidad, el camino que Dios usó para llevar a José a cumplir su plan más grande. En Génesis 50:20, José revela la clave para entender el propósito divino detrás de las humillaciones que sufrió. Vosotros, en verdad, intentasteis mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar mucha gente con vida. José reconoció que aunque las personas lo humillaron y lo trataron con maldad, Dios usó esos momentos para algo mucho mayor de lo que él podría comprender en ese momento. Esto nos enseña una lección crucial. Cuando somos humillados, no podemos perder de vista el plan divino. Incluso en las peores situaciones, Dios puede estar usando este momento para moldearnos, para prepararnos para lo que Él tiene para nosotros en el futuro. La humillación, a menudo, nos coloca en un lugar donde podemos ser usados por Dios de maneras que nunca imaginaríamos. Esto es especialmente relevante para nosotros en tiempos de adversidad. Cuando enfrentamos humillaciones, podemos sentir que estamos siendo derrotados, que nuestra vida está fuera de control, que nuestros sueños están siendo destruidos. Pero si miramos con los ojos de la fe, podemos ver que Dios está trabajando en nuestros corazones, quebrantando nuestro orgullo, moldeando nuestro carácter y preparándonos para algo que en el futuro hará que todo el sufrimiento valga la pena. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria, mucho excelente. Esto significa que cada humillación, cada dolor, cada sufrimiento que pasamos no es en vano. Dios usa todo esto para purificarnos y para acercarnos más a Él. La humillación es a menudo el punto de partida para una gran transformación espiritual, donde comenzamos a confiar más en Dios y a depender menos de nosotros mismos. Dios también usa la humillación para enseñarnos sobre la humildad. En 1 Pedro 5:5-6, la palabra de Dios nos enseña: asimismo vosotros, los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
La humillación nos enseña a dejar de lado nuestro orgullo, a reconocer que no somos autosuficientes y que nuestra fuerza viene únicamente de Dios. Además, Dios usa la humillación para purificar nuestras motivaciones. Muchas veces, antes de pasar por humillaciones, nuestros corazones pueden estar llenos de egoísmo, deseo de reconocimiento y orgullo. La humillación nos ayuda a ver que nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Él usa estos momentos para purificar nuestras intenciones y ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente importa, la gloria de Él. En Jeremías 9:23-24, Dios nos enseña la verdadera sabiduría y gloria. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Pero el que se gloriará, gloríese en esto, en entenderme y saber que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. La humillación es una herramienta que Dios usa para ayudarnos a comprender que toda nuestra sabiduría, fuerza y riqueza vienen de Él. Cuando somos humillados, estamos siendo recordados de nuestra total dependencia de Dios. El propósito divino de la humillación es claro. Dios desea llevarnos a un lugar de total rendición, donde no confiamos más en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que aprendemos a confiar plenamente en su soberanía. Al humillarnos ante Dios, Él nos exalta en su tiempo, nos prepara para su propósito y nos da una comprensión más profunda de su voluntad. Cuando te sientas humillado, recuerda que esto no es el fin. Dios está trabajando en ti y Él tiene un propósito divino para tu vida. La humillación puede ser uno de los mayores instrumentos de transformación, llevándote a un lugar donde la verdadera gracia de Dios puede manifestarse. Como dice el Salmo 34:18. Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado, y salva a los de espíritu abatido. No importa cuán humillante sea la situación, Dios está cerca de ti y está usando este momento para llevarte a algo mucho mayor. Por lo tanto, no te rindas cuando llegue la humillación. En cambio, entrégate a Dios, confía en su plan y permite que Él use este momento para moldearte, purificarte y prepararte para los grandes planes que Él tiene para tu vida. La humillación es a menudo la clave para la verdadera transformación espiritual. 6. ¿Cómo encontrar fuerza en la humillación? Cuando estamos pasando por un proceso de humillación, puede parecer que estamos completamente solos, sin fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, Dios nos enseña que es precisamente en esos momentos cuando Él desea mostrarnos su fuerza. Nuestra debilidad se convierte en el punto de partida para que la fuerza de Dios se manifieste de manera poderosa. Cuando estamos en lo más profundo, cuando la humillación nos golpea más profundamente, es cuando podemos experimentar la fuerza sobrenatural que viene de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte una revelación profunda sobre cómo lidiar con la humillación y la debilidad. Pero él me dijo: mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana, pues, me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo, un hombre de gran fe y dedicación a Dios, reconoció que sus debilidades, especialmente las derivadas de humillaciones y dificultades, eran en realidad oportunidades para que la gracia de Dios se manifestara. Es importante entender que Dios no quiere que pasemos por la humillación solos. Él está con nosotros, listo para darnos la fuerza que necesitamos para soportar e incluso superar las situaciones más difíciles. Él quiere que sepamos que, en nuestra debilidad, podemos confiar en su gracia. La humillación puede ser el momento en que nuestra confianza en Dios se vuelve más fuerte y profunda.
Cuando nos sentimos impotentes, Dios nos fortalece. La humillación también es una herramienta usada por Dios para ayudarnos a mirar hacia Él, en lugar de apoyarnos en nuestras propias fuerzas o capacidades. Muchas veces es fácil para nosotros depender de nuestras propias habilidades e inteligencia cuando todo va bien. Sin embargo, cuando somos humillados, nos vemos forzados a mirar hacia arriba y reconocer que nuestra verdadera fuerza viene de Dios. En Isaías 40, 29, 31 vemos cómo Dios nos ofrece fuerza en medio de la debilidad. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún vigor. Los jóvenes se cansan y se fatigan, y los jóvenes caen exhaustos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios ofrece una renovación divina para todos aquellos que, en momentos de humillación y debilidad, ponen su confianza en Él. Él no nos abandona, sino que nos fortalece de maneras que no podemos comprender con nuestros propios ojos. Además, debemos recordar que la humillación no es una señal de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, es una oportunidad para que Él revele más de sí mismo para nosotros. Cuando somos humillados, es una señal de que Dios está trabajando en nuestro corazón, moldeándonos y preparándonos para algo más grande. Él permite que pasemos por esta experiencia para enseñarnos a confiar en Él de una manera más completa. En el Salmo 34, 19, encontramos otro versículo que nos asegura de la presencia de Dios durante la humillación. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Incluso cuando enfrentamos humillaciones, Dios promete que Él nos librará. Podemos estar en medio de una lucha intensa, pero Dios tiene el poder de liberarnos de todas las aflicciones y transformar nuestra debilidad en fuerza. En momentos de humillación, es fundamental recordar que nuestro valor no está en las circunstancias que enfrentamos, sino en el hecho de que somos hijos e hijas de Dios. No importa lo que los demás digan o hagan contra nosotros. El amor y la gracia de Dios son más fuertes que cualquier humillación que podamos enfrentar. Y es precisamente en los momentos de debilidad que podemos experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando sientas que estás siendo humillado, cuando los demás parezcan haber vencido sobre ti, recuerda que es en ese momento exacto cuando Dios está preparando algo más grande para ti. Él está moldeando tu fe, purificando tu corazón y preparándote para algo que en el futuro será una bendición indescriptible. Por lo tanto, en lugar de sentirte derrotado, mira hacia arriba. En lugar de sentir vergüenza, mira hacia la cruz de Cristo, donde Él nos dio la mayor lección de humildad y fuerza. Él pasó por la humillación, sufrió por nosotros y al final venció. Y esa victoria Él nos la ofrece. Su humillación fue para que pudiéramos ser exaltados. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta aquí. No dejes que la humillación defina quién eres. Permite que Dios use este momento para moldearte y fortalecerte. Si aún no te has suscrito al canal Centinela de La Luz, aprovecha ahora para suscribirte y estar al tanto de todas las enseñanzas que estamos compartiendo. No pierdas esta oportunidad de profundizar tu fe y encontrar el fortalecimiento que solo Dios puede proporcionar. Suscríbete, activa las notificaciones y no dejes de compartir este video con aquellos que necesitan una palabra de esperanza y fortalecimiento. 7. Dios transforma la humillación en honra. La humillación, por dolorosa que sea, muchas veces es la herramienta divina que Dios usa para preparar y exaltar a sus hijos.
Lo que parece ser un momento de vergüenza y derrota para el mundo, en realidad es el comienzo de una obra transformadora en nuestras vidas. Dios nunca nos abandona en los momentos difíciles, sino que usa esos momentos para moldearnos, purificarnos y elevarnos a un nuevo nivel de honra. En 1 Pedro 5:6, la palabra nos enseña: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo Él los exalte. Esta es una promesa directa de que cuando pasamos por momentos de humillación, estamos en las manos de un Dios que sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para exaltarnos. La exaltación de Dios no es la exaltación de los hombres, que puede ser pasajera y basada en apariencias. La exaltación que Dios ofrece es profunda, verdadera y duradera. Debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios. Cuando pasamos por humillaciones, muchas veces queremos respuestas inmediatas, alivio instantáneo. Sin embargo, Dios nos enseña que el proceso de exaltación comienza en el corazón, en nuestra confianza en Él. Él nos dice que esperemos con paciencia, sabiendo que al final Él nos levantará de manera gloriosa. Recuerda a José. Él fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años enfrentó humillación, traición y sufrimiento. Pero Dios usó todo eso para prepararlo para ser el gobernante de Egipto, capaz de salvar a su familia y a su nación. En Génesis 50:20, José declara: ustedes en verdad intentaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para hacer lo que ven hoy, para conservar en vida a un gran pueblo. La humillación de José fue el escenario para la glorificación de Dios en su vida. Y lo mismo sucederá contigo. Dios no solo permite la humillación, sino que también la transforma en un instrumento de crecimiento y honra. Él no te ve como débil o derrotado cuando estás siendo humillado. Él ve el potencial en ti. Cuando te sometes a su voluntad y permites que Él trabaje a través de tus dificultades, Dios transforma tu humillación en una plataforma para demostrar su poder y su gloria. En Salmo 113:7-8, la palabra nos dice: Él levanta del polvo al pobre y del basurero exalta al necesitado, para hacer que se siente con los príncipes de su pueblo. Dios tiene el poder de tomar lo que es despreciado, lo que se considera sin valor, y transformarlo en algo grandioso. Si estás siendo humillado ahora, sabes que Dios está preparando algo grande para ti. Él no te ha olvidado, no te ha abandonado, y está usando este momento para exaltarte en el momento adecuado. Esa exaltación puede no ser inmediata, pero llegará, y será algo que los ojos humanos no pueden comprender, algo que solo Dios puede hacer. Él quiere que experimentes la honra que viene de su mano, que es más preciosa que cualquier honra humana. Y cuando Él te exalte, será una honra eterna, algo que nadie podrá quitarte. Ahora imagina la honra de Dios sobre tu vida. Piensa en cómo sería experimentar esa transformación. De alguien que fue humillado, despreciado, a aquel que Dios elige para llevar su nombre y su gloria al mundo. Esta es la honra que Dios quiere darte. Él quiere mostrarte que la humillación no tiene el poder de definirte, sino su gracia. Él quiere llevarte a un nivel de honra que los demás jamás podrán quitarte. En el momento de la humillación, no te rindas, no te desanimes. Dios está preparando algo grandioso para ti. La humillación puede durar un tiempo, pero la honra que Dios tiene para ti será eterna. Y cuando Dios te exalte, será como una luz radiante que brillará por todos los rincones. Sé que en este momento estás pensando en lo difícil que puede ser este tema, pero quiero que sepas, Dios está contigo. Él te está preparando para un futuro glorioso. Él no te dejará en humillación para siempre. Estás siendo moldeado para algo mucho más grande.
Ahora, antes de que pienses en salir de este video, quiero que recuerdes algo muy importante. Estás exactamente donde Dios quería que estuvieras en este momento. No dejes que este video se te escape sin antes tomar una decisión en tu corazón. Estás a punto de descubrir algo que puede cambiar tu vida para siempre. No te vayas aún. Espera, porque lo que viene a continuación puede ser la clave para la transformación que tanto deseas. No pierdas esta oportunidad. 8. La humillación que nos lleva a depender totalmente de Dios. Muchas veces, Dios permite que pasemos por momentos de humillación precisamente para enseñarnos a depender totalmente de Él. La humillación, en su esencia, nos pone frente a nuestra fragilidad, nos recuerda nuestras limitaciones y nos hace ver que sin Él no somos nada. Cuando todo en lo que confiábamos se derrumba y nuestra confianza se ve desafiada, Dios usa ese momento para restaurar nuestra fe y mostrarnos lo grande y poderoso que Él es. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte una revelación profunda que recibió de Dios en un momento de dolor y humillación. Pero Él me dijo: mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana, por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo fue humillado en muchos momentos, pero fue en sus debilidades que experimentó el poder de Dios de una manera más profunda. Él entendió que cuando nos volvemos débiles, Dios se vuelve fuerte en nosotros. La humillación nos lleva al reconocimiento de que no tenemos control sobre todo y que la soberanía de Dios debe ser reconocida en cada área de nuestra vida. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando las personas nos miran con desprecio o nos critican, es cuando, muchas veces, Dios nos enseña a mirar hacia Él y confiar más plenamente en su providencia. Recuerda a Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Moisés pasó por momentos de humillación, como cuando intentó cumplir el llamado de Dios a su manera y terminó huyendo al desierto. Durante ese tiempo de humillación, Moisés aprendió a depender completamente de Dios. Él se convirtió en el hombre de Dios que lideró a millones a través del desierto. Moisés no fue levantado por su fuerza, sino por su total dependencia de Dios. En Isaías 40:29-31 vemos cómo Dios fortalece a aquellos que se humillan y esperan en Él. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan y se fatigan, y los jóvenes caen exhaustos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La humillación nos enseña a esperar en el Señor, a buscar en Él nuestra fuerza. Cuando nos sentimos débiles, es cuando Dios actúa con mayor poder en nosotros. Si estás pasando por un momento de humillación, sabe que Dios solo te está preparando para algo mayor. La humillación nos saca del centro de atención y pone a Dios en el lugar que Él merece, el centro de nuestra vida. Cuando todo lo que podemos hacer es clamar a Dios y confiar en Él, es en ese momento cuando Él actúa de manera sobrenatural. No es lo que tenemos o lo que podemos hacer lo que Dios busca, sino cuánto estamos dispuestos a depender de Él. Si te sientes humillado en este momento, sabe que tu dependencia de Dios es la clave para la transformación que está por venir. Dios no rechaza un corazón contrito y humilde. Al contrario, Él está cerca de aquellos que se humillan y lo buscan con sinceridad. En Salmos 34:18 vemos esta verdad claramente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por lo tanto, en lugar de resistir la humillación, acéptala como un momento de aprendizaje.
Este es el momento que Dios eligió para que crezcas en fe y dependencia de Él. Él te está moldeando para algo mayor, algo más glorioso. No tengas miedo de ser quebrantado, porque es en ese quebrantamiento que Dios te prepara para una vida de honra y victoria. Ahora quiero saber de ti, ¿cómo la humillación te ha llevado a confiar más en Dios? ¿Qué has aprendido de esto? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Comenta algo relacionado con este tema y juntos fortaleceremos nuestra fe en Cristo confiando en su tiempo perfecto y en sus promesas. 9. La humillación como camino hacia la cura y restauración. La humillación, cuando se ve desde la perspectiva de la fe cristiana, no es solo un momento de dolor, sino también un proceso de cura y restauración. Cuando somos humillados, nuestras heridas profundas que a menudo mantenemos escondidas salen a la luz. Y es precisamente en ese momento que Dios comienza a actuar de una manera transformadora. Él usa el dolor de la humillación para sanarnos de traumas emocionales, heridas del pasado e incluso de la autosuficiencia que muchas veces nos impide confiar plenamente en Él. En Salmos 147:3, vemos que Dios es quien sana los corazones quebrantados y cura nuestras heridas. Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Cuando nos humillamos, cuando nos rendimos ante Dios, abrimos espacio para que Él entre en nuestra vida y nos sane de manera profunda. A veces, el dolor de la humillación es necesario para quebrarnos, para que finalmente podamos ser moldeados por Él según su voluntad. Imagina que estás en un hospital espiritual, donde Dios te está operando. La humillación es el proceso que Dios usa para sanar lo que necesita ser sanado en tu alma, para restaurar tu identidad y liberarte de las ataduras que te mantienen atado al orgullo y la independencia. Cuando nos humillamos, permitimos que Dios entre en nuestras heridas más profundas y con su amor nos restaure a su imagen y semejanza. Cuando José fue lanzado a la prisión, pasó por momentos de humillación. Sin embargo, esa humillación lo preparó para un propósito mayor. Él no lo sabía en ese momento, pero Dios estaba sanando en José cosas que él mismo no sabía que necesitaban ser sanadas. La humillación hizo que José dependiera completamente de Dios, sin orgullo, sin tratar de controlar los resultados, sino solo esperando que Dios cumpliera su promesa en su vida. Esta experiencia transformadora lo llevó a una posición de autoridad donde se convirtió en un líder que salvó vidas durante la hambruna. De la misma manera, la humillación puede ser usada por Dios para sanar las heridas de tu pasado, restaurar tu identidad como hijo de Dios y liberarte de patrones de comportamiento que no se ajustan a su propósito. Dios usa la humillación para moldear nuestros corazones, para liberarnos de la autosuficiencia y la arrogancia. Cuando nos humillamos, estamos diciendo, no puedo, pero tú puedes, Señor. Y es en ese momento que Dios entra y realiza su obra de sanación. Cuando el pueblo de Israel fue humillado y llevado cautivo a Babilonia, esa humillación tuvo un propósito redentor. Dios usó esa situación para purificar el corazón de su pueblo y restaurar lo que se había perdido. En Jeremías 29:11, Dios nos revela, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Incluso en la humillación, Dios tiene un plan de restauración para aquellos que permanecen fieles y dependientes de Él. Por lo tanto, si estás pasando por una humillación hoy, entiende que Dios está trabajando en tu vida. Él está restaurando, sanando y purificando tu corazón. Este momento de dolor puede ser el comienzo de una gran transformación espiritual, donde serás más fuerte, más dependiente de Dios y más preparado para cumplir su propósito para tu vida.
Recuerda que la humillación nunca es un fin, sino siempre un medio por el cual Dios nos moldea. Él usa el dolor para refinarnos, purificarnos y prepararnos para las bendiciones que Él tiene para nosotros. En el momento en que sientas el dolor de la humillación, piensa en lo que Dios puede estar queriendo enseñarte y cómo Él puede estar usando esta experiencia para acercarte a Él de una manera más profunda y transformadora. Si sientes que estás en el proceso de humillación ahora, no te rindas. Dios tiene algo poderoso reservado para ti. La humillación pasará, pero la transformación que Dios está realizando en tu vida permanecerá. Dios nunca nos humilla sin un propósito, y ese propósito siempre es para nuestro bien y para su gloria. No dejes que el dolor de la humillación te haga rendirte, porque es justamente en este momento de fragilidad que Dios actúa de manera más poderosa. Él está contigo y Él no te abandonará. Él te está moldeando para algo mucho más grande, y la humillación de hoy será la base de la victoria de mañana. 10. Lo que Dios dice cuando el mundo te humilla. Cuando el mundo te humilla, Dios habla directamente a tu corazón. Él tiene palabras de aliento, consuelo y restauración para aquellos que son objeto de humillación. Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo ve como fortaleza. Lo que el mundo desprecia, Dios lo honra. Él tiene el poder de transformar cualquier situación de humillación en una oportunidad para glorificar su nombre. En 1 Pedro 5, 6, 7 se nos recuerda que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él a su tiempo os exalte, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nunca nos humilla sin darnos la promesa de exaltación. Él nos enseña que al humillarnos, Él nos está preparando para algo más grande. Dios ve nuestro dolor y tiene compasión de nosotros. Cuando nos entregamos a Él, Él actúa de manera maravillosa en nuestras vidas. Si estás siendo humillado en este momento, recuerda que Dios está contigo. Él no te ha abandonado y su palabra es clara. Él tiene un plan para exaltarte en el tiempo adecuado. No te desesperes, porque la humillación es solo un momento pasajero, y la exaltación que Dios tiene para ti vendrá con el tiempo. En Filipenses 2, 8, 9, vemos que Jesús, aunque siendo el Hijo de Dios, se humilló y Dios lo exaltó. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó soberanamente. Jesús pasó por una humillación profunda, pero al final Dios lo exaltó de una manera gloriosa. Así será contigo. Tu humillación es el camino hacia tu exaltación. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Cómo has enfrentado los momentos de humillación en tu vida? ¿Cómo has visto la mano de Dios actuando en esos momentos? Comenta abajo. Comparte tu experiencia y vamos a orar juntos, confiando en que Dios tiene un propósito maravilloso en todo lo que estamos viviendo. Has llegado hasta el final, eso ya es algo extraordinario. Muchos comienzan un viaje de reflexión espiritual, pero pocos tienen el coraje, el compromiso y la paciencia de seguir hasta el final. Quiero que sepas que no eres una persona común. Estás entre los pocos que buscan la verdad, el crecimiento y la transformación. Esto es digno de honor. Ahora quiero invitarte a hacer algo que marcará tu vida espiritual. Comenta abajo una frase que refleje por qué llegaste hasta el final de este video. Puede ser una frase simple, pero que muestre que eres consciente de la importancia de este momento. Escribe algo como: llegué hasta el final porque sé que Dios tiene algo transformador para mi vida y no voy a parar hasta entender completamente su voluntad. Con esta frase estarás reafirmando tu compromiso con Dios, con tu jornada espiritual y con tu evolución.
Quiero saber quiénes son esas personas especiales que están realmente dispuestas a ir hasta el final y buscar algo más grande. Ahora, es esencial que entiendas la importancia de compartir este video. No se trata solo de ver y seguir adelante. Cuando compartes, estás multiplicando la palabra de Dios. Cada compartido es una siembra y nunca sabes cómo la vida de otra persona puede ser transformada por este mensaje. Cada clic, cada me gusta, cada comentario son acciones que Dios honra. Y al compartir, estás permitiendo que más personas tengan la oportunidad de escuchar, reflexionar y ser tocadas por el poder de la verdad que recibiste aquí. No subestimes el poder de tu acción. No se trata solo de ti. Cuando compartes, te estás convirtiendo en un instrumento en las manos de Dios para alcanzar más vidas, más corazones, más almas. Estás ayudando a otras personas a atravesar sus propios momentos de humillación y encontrar el camino de la curación y la transformación. Si realmente crees en todo lo que aprendiste hoy, si realmente sientes que tu vida fue tocada por estas palabras, lo mínimo que puedes hacer es esparcir esta luz. Ahora, déjame ser claro. Si aún no estás suscrito al canal Centinela de la Luz, ¿qué estás esperando? No se trata de un simple clic. Suscribirse a este canal es más que seguir un contenido, es hacer un compromiso de fidelidad con tu propia vida espiritual. Es unirte a una comunidad que busca algo más de lo que el mundo ofrece. Si no te has suscrito, estás perdiendo la oportunidad de tener una orientación continua, de caminar junto a aquellos que buscan la verdad, la curación y la transformación. Sabes, muchas veces las decisiones que tomamos en el día a día nos definen y al suscribirte a este canal, te estás posicionando para algo más grande. Estás diciendo, sí, Señor, quiero seguir siendo alimentado por tu palabra. Ahora piensa conmigo, si no estás suscrito, ¿qué significa eso? Significa que estás perdiendo oportunidades de crecer, de ser más fuerte, de profundizar más en la sabiduría de Dios. No suscribirse es como rechazar el agua cuando tienes sed. Siento decirlo, pero es la pura realidad. Si estás aquí, escuchando, reflexionando, pero no tomas esta acción simple y poderosa, estarás fallando contigo mismo. No cometas ese error. Si, por otro lado, ya estás suscrito, quiero felicitarte. Tomaste una decisión sabia y espiritual. Estás caminando con aquellos que quieren más de Dios. No solo estás buscando respuestas, estás comprometiéndote con un proceso continuo de transformación. Y eso es algo digno de honor. Si ya estás suscrito, comparte este video, difunde este mensaje y muestra a los demás lo que significa ser parte de una comunidad de fe que realmente vive el Evangelio. Ahora, antes de terminar, quiero que te prepares para algo muy especial. Quédate conmigo unos minutos más, sin pausar el video, sin interrumpir el momento. Déjate envolver por la paz de la música que llena este video. Cierra los ojos, respira profundo y, mientras la música suena, entrega al Señor un momento de alabanza y gratitud. Agradécele por un día más, por su presencia en tu vida, y pídele que continúe guiando tus pasos. No interrumpas esta conexión. Cada segundo de reflexión y oración en este momento es precioso. Tu conexión con Dios no puede ser interrumpida. Deja que esta atmósfera de paz toque tu corazón profundamente. La música es más que solo notas y acordes. Es un vehículo de adoración, es un puente que conecta tu alma con el Creador. Y recuerda, el viaje no termina aquí. Hay mucho más por aprender, mucho más por crecer. Los videos de Centinela de la Luz seguirán trayendo reflexión, inspiración y la sabiduría que necesitas para fortalecer tu fe. Así que no pares aquí.
Sigue viendo, sigue profundizando, sigue creciendo. No se trata solo de un video, sino de una vida entera dedicada a la búsqueda de la verdad y el propósito divino. Ahora, te daré un momento de silencio para reflexionar. No pauses el video. Aprovecha para dedicar tus palabras a Dios. Experimenta la paz que Él ofrece y comparte su gracia con otros. Que la paz de Cristo esté contigo, ahora y siempre.